Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemple ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. La poesía de Silva está dominada por la tragedia, la muerte y los amores imposibles. Tuvo una relación con Rosa Amada Villegas, pero la familia de ella impidió que prosperara. Precisamente a ella le dedicó El alma en los labios. Luego del trágico suceso, debió seguir su vida bajo el estigma y sombra del poeta de ébano. Hay varias entrevistas en las cuales ella, muy a regañadientes, habla sobre este momento de su vida que le marcó para siempre. Y cuenta lo siguiente. Él dijo que me amaba. Tendría yo entonces entre 14 y 15 años, muy joven, escasa experiencia, fácilmente sugestionable. Fuimos enamorados corto tiempo. Si yo le hubiera amado realmente jamás habría sido feliz a su lado. Se inyectaba. Pude intuir con la ayuda de mis padres de lo que se trataba. Decidí terminar tales relaciones. Él insistió muchas veces en reanudar aquello. Me lesiona tratar el asunto del alma en los labios. Esa letra me la envió después de haber terminado nuestro enamoramiento. Él insistió constantemente. Era un manuscrito en tinta roja. La trágica muerte del poeta Medardo Ángel Silva, el inspirado bate en momentos de ofuscación y de locura se quita la vida con un tiro de revólver en la casa de su propia novia, la señorita Rosa Amada Villegas. Así rezaba el titular a 4 columnas de El Telégrafo del miércoles 11 de junio de 1919. El domingo 8, el poeta había cumplido la mayoría de edad. Un manuscrito de El alma en los labios, que conservaba Abel Romero Castillo, su biógrafo, está firmado con esa fecha a las 12. José Joaquín Pino de Icaza, de los primeros en llegar a la casa de Villegas, jamás aceptó la idea del suicidio. Él acusó al comisario segundo Sabinovich de falsear la investigación. Pino de Icaza da cuenta de los prejuicios del comisario al citar lo que le respondió. Hombre, ¿y a qué tanto caramillo? Tratándose de un poeta y pobre por añadidura, es inobjetable el suicidio. ¿Quién iba a querer matarlo? La investigación policial determinó que el proyectil deformado es el mismo que corresponde a la vainilla descargada y encontrada en la manzana del revólver Smith and Wesson, calibre 32, hallado junto al cadáver. Según el testimonio judicial de la madre del poeta, doña Mariana Rodas, el revólver lo llevó su hijo, de la casa de la familia Ampuero, el 8 de junio pasado por la noche, después de regresar de un baile, y lo conserva en el cajón del peinador. Abel Romero Castillo, en cambio, no cree ni en la hipótesis del asesinato ni en la intención suicida de Silva, sino en una trágica muerte. El poeta habría fingido una escena suicida frente a Rosa Amada para que corresponda a su deseo amoroso, levantando el revólver sin apoyarlo en la sien. Castillo añade las circunstancias de que el poeta le sacara al revólver 2 balas, dejando 3, y que no escribiera una carta o un poema de despedida. Pero como nunca había manejado un arma, involuntariamente apretó el gatillo y entonces el tiro sin querer salió. Para Rodrigo Pesantes, su investigación reveló la copia certificada de la partida de nacimiento de la hija del poeta. Mercedes Carrión, a los 3 años de edad, fue dada a la familia Tagle. Esta familia le dijo que el padre había fallecido en un suicidio y que a la madre le habían atropellado un tren. Añade el investigador. Con el pasar de los años, Carrión, según expresa, buscó a su hija. Luego de esto, los encuentros entre madre e hija fueron frecuentes, apunta. Este fue el término con el que los amigos de Silva prefirieron referirse al hecho del 10 de junio de 1919. Abel Romero Castillo, en su libro sobre el poeta, describe sobre las circunstancias de su muerte. Nos hace pensar que Silva no pensó en suicidarse cuando fue a platicar con su enamorada, o se le disparó el revólver cuando simulaba una escena de amor. Todas son hipótesis que siembran la duda acerca de cómo pudo producirse este suceso. En el mismo texto reseña las palabras de José Pino de Icaza, íntimo del poeta. Nadie sabe hasta hoy por qué y cómo se mató.
Dame me gusta al video y compártelo con tus familiares y amigos. No olvides en suscribirte a nuestro canal y estar al día con más sobre nuestros talentosos artistas. Hasta pronto.